Colosenses 1:18, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Alguien necesita escuchar la voz de Dios. Señor Jesús, ahora, por tu gracia y por la fe que nosotros tenemos en ti, yo quiero, Padre, pedirte que hables a nuestras vidas en esta hora. Que seas tú quien estés escudriñando los corazones y de acuerdo a la necesidad de sus vidas, tú le estés entregando una palabra de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. El año 2020 marcó y cambió la historia de la humanidad. El año 2020 marcó y cambió la historia de la humanidad. El año 2020 nos hizo descubrir una realidad sobre nuestra condición de salud mental, que para mucha gente era una total ignorancia. Algunos comenzaron a darse cuenta que su rutina que tenían de vida previo al 2020 solamente silenciaba o les cegaba ciertas condiciones y costumbres de vida que ellos mismos no soportaban. Por eso, pocos meses después del 2020, hablamos de finales del 2020 aproximadamente, los divorcios comenzaron a aumentar. La gente comenzó a quitarse la vida. La gente comenzó a entender que no aguantaba vivir tanto tiempo con sus familiares y querían quitarse o querían moverse a otro lugar. El 2020 fue un año que marcó muchas familias con situaciones o condiciones de salud mental. Pronto, posiblemente principios del 2021, si mal no recuerdo, los médicos especialistas publicaron resultados impresionantes sobre la salud mental. Dijeron, para el 2030 aumentarán significativamente los problemas de salud mental. No solamente que empeorarán a aquellos que ya tienen condiciones de salud mental, sino que aquellos que se consideran sanos iban a presentar condiciones de salud mental. Según los médicos, es en el 2030 que comenzaremos a ver cómo nuestra salud mental va a empeorar. Pero eso no significa que el 2030 será la iniciativa, sino que será el año notable de nuestra condición de salud mental. Ya estamos en el 2025 y ya la cantidad de personas que considerábamos sanas y que están recibiendo ayuda por su condición de salud mental es asombrosa. Es asombrosa. Familias que nunca pensamos que iban a recibir atención de especialistas, hoy en día nos hemos sorprendido por la condición de su salud mental. Presta atención a esto, porque en Colosenses podemos ver que cuando el apóstol Pablo recibió información de la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo entendió lo siguiente: si los falsos maestros consideraban que las verdades del evangelio eran muy sencillas para los creyentes y los falsos maestros lograban modificar esas verdades del evangelio, haciendo que esas verdades sean tan complicadas, decían ellos, que sean tan complicadas como los demás sistemas filosóficos de la época, entonces van a perder la cabeza. El término van a perder la cabeza es también, en dominicana, nosotros le decimos se van a volver locos. ¿Sí o no? El que perdió la cabeza se vuelve loco. Por eso yo quiero predicar bajo el tema: no pierdas la cabeza. Usted puede decirle a alguien que esté a su lado:
No pierdas la cabeza. Dígaselo como una advertencia. Oye, hey, hey, no pierdas la cabeza. Pablo, no pierda la cabeza. No la pierda él. Lo veo, te di. El apóstol Pablo en Colosenses se vio obligado a realzar o destacar una verdad del evangelio. Él dijo en el versículo 18, Cristo es la cabeza del cuerpo. Y dijo, el cuerpo es la iglesia. Y esta verdad implica tres principios o tres verdades esenciales sobre Cristo. Yo no sé si yo voy a decir todo esto hoy, pero yo quiero que usted se mantenga sin perder la cabeza. Haberle dicho a Cristo, haber dicho de Cristo que Él es la cabeza, estaba diciendo que Cristo es la preeminencia de la iglesia. ¿Qué significa la preeminencia? Que Él ocupa y tiene el primer lugar en todo. ¿Por qué? Él dice, porque Jesús es, o Cristo es, el principio, y número 2 dice, es el primogénito. Y yo voy a explicarle estos dos puntos respecto a Cristo como la cabeza de la iglesia. Cuando habla de que Cristo es el principio, se refiere al sentido temporal. O sea, que Cristo es antes de que existieran todas las cosas creadas. Eso quiere decir, entonces, que si Él es antes del principio, estuvo en el principio y es el principio, entonces, ¿hay necesidad de explicar quién es Cristo? No. Si Él es antes del principio, ya Él era, estuvo en el principio, y Pablo dice que Él es el principio, entonces no hay necesidad de explicar quién es Cristo. El apóstol Pablo en pocas palabras o en muchas palabras estaba diciendo a los falsos maestros, le estaba diciendo, si Cristo estuvo ahí en el principio, es el principio, vio el principio, apoyó o ayudó en el principio, entonces yo no tengo necesidad de explicarles quién es Cristo. Hagan sus propias conclusiones. Lo segundo que Cristo es, según el apóstol Pablo, es que Él es el primogénito entre los muertos. Lo que significa esto es que en el sentido cronológico, en el orden cronológico, Él fue sacado a la luz primero. Él fue sacado de la tumba primero que todos. Lo que me encanta es que el apóstol Pablo dice que Él fue sacado de la tumba, Él fue resucitado por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Y alguien me preguntaba el jueves, pero ven acá, antes de Cristo resucitar, Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, y hay más episodios bíblicos que muestran que gente resucitaron antes de Jesús. ¿Por qué Cristo es entonces el primogénito de entre los muertos? Yo le dije, porque el único que resucitó sin intermediario es Cristo. Él no necesitó una voz humana que le dijera, sal de la tumba o entra o ven a caminar a la vida, sino que por la gloria del Padre, Él resucitó. Por lo tanto, significa que después de Él, todo el que resucita, resucitará igual que Cristo. A este término, nosotros le decimos, le llamamos, el que abrió la matriz. Wow. El que abrió la matriz. Cuando hablamos del primogénito, es aquel que abrió la matriz. Y dice el apóstol Pablo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estas dos descripciones, el ser el principio y ser el primogénito, implican que Cristo asume el dominio y la autoridad sobre una nueva sociedad llamada la iglesia. Por Cristo,
ser el principio y ser el primogénito, nosotros tenemos una nueva conciencia. Nosotros tenemos una nueva organización. Nosotros tenemos un nuevo patrón de obediencia. Nosotros todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos ser es porque Cristo ahora es la cabeza nuestra. Y antes de nosotros reaccionar a algo, tiene primero que pasar por la cabeza. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Significa que si yo estoy en desobediencia, mi cabeza está en desobediencia? No, tú estás desconectado, tú has perdido la cabeza. ¿Significa que cuando yo peco después de haber sido salvado, significa que mi cabeza pecó? No, significa que tú estás desconectado de la cabeza. Perdiste la cabeza. No pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. Porque todas las cosas que tú vas a hacer en el poder y en el nombre de Cristo será solamente conectado a la cabeza. Voy a aplicar esto ahora. Lo segundo que el apóstol Pablo dice de Cristo es que Cristo tiene una personalidad. Para los falsos maestros de la época en la que Pablo escribe Colosenses, estos falsos maestros consideraban que Cristo era inferior a Dios, pero superior a los hombres. Y así se sumaba al grupo de seres mediadores entre Dios y la humanidad. A esto Pablo les refuta en el versículo 19, porque el apóstol Pablo dice: agradó Cristo al Padre que en Cristo habite permanentemente la plenitud de Dios. Ustedes no pueden decir que Cristo es inferior a Dios y superior a los hombres, porque en Cristo habita permanentemente la plenitud del Dios Padre. Pablo se refiere cuando dice que agradó a Dios el Padre que en Cristo permanezca, habite la plenitud del Padre. Pablo se refiere a la personalidad de Cristo. La personalidad de Cristo era tan perfecta, era tan única, que el Padre se sintió complacido, el Padre se sintió cómodo para estar en él sin mudarse. Esto se confirma, o lo podemos confirmar, con la oración que el mismo Jesús hace al Padre por sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús le dijo al Padre en esa oración fue: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ay, ay, ay. Si pudiéramos describir o enumerar la personalidad de Cristo al detalle, diríamos que Jesús era de un espíritu humilde, de una actitud obediente, de un corazón de adorador, con una fe inquebrantable. Era un siervo fiel y tenía una mentalidad del reino. Esa era la personalidad de Cristo. Y dice el apóstol Pablo que el Padre se complació en él, se sintió cómodo para estar en él. Por lo tanto, no podemos dividir, no podemos separar a Cristo de Dios el Padre, porque ellos son uno. Fue tan perfecto para Dios que solamente Jesús, y escuche esto, solamente Jesús pudo traer a la humanidad ante Dios para reconciliarnos con él. Eso está demasiado fuerte. Solamente Jesús fue tan perfecto que solamente él pudo llevarnos a todos nosotros a reconciliarnos con el Padre. Ay, 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 ay. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando ahora, pero yo vine a recordarte que tú no puedes perder la cabeza. No pierdas la cabeza. Algunos enseñan, y escuche esto porque yo sé que usted ha escuchado esta enseñanza que es falsa. Algunos enseñan que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, hizo cambiar la actitud de Dios de la ira al amor y al perdón. Hay gente que empezaron a creer que Dios era un Dios de ira y por lo tanto, por eso él mandaba a matar a los ejércitos enemigos. Pero dicen que cuando Jesús llegó, esa es la falsa enseñanza, que cuando Jesús llegó a la tierra, entonces Cristo, al sacrificarse por la humanidad, hizo que Dios cambiara de su ira a tener un amor. Pero eso no es bíblico.
Siempre la iniciativa de reconciliación la tuvo Dios el Padre. Fue Dios que dijo, porque de tal manera amé yo al mundo que voy a enviar a mi Hijo unigénito para que lo salve y lo traiga a mi presencia para reconciliarse conmigo. Ay, 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 ay. En ningún pasaje bíblico se ve que la ira de Dios era algo primordial para Dios. Es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Saben lo que es eso? Significa que para Dios el Padre la ira era la última opción. Ay, 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 ay. Fue Jesús que nos enseñó en una parábola en Lucas 14 que el Señor le dijo a su siervo: ve por las plazas, ve por las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Ve por el camino o por los caminos y ve por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿A dónde? A la casa. Y dice el Padre, dice el Señor, para que se llene la casa. Ay. Así que cuando Cristo murió por nosotros, no fue para que la ira de Dios se aplaque, sino para que nosotros reconozcamos que estamos mal. El que falló no fue Dios, fuimos nosotros. Los que pecamos fuimos nosotros, no fue Dios. Por lo tanto, nosotros provocamos a Dios a ira cuando pecamos. Pero la personalidad de Cristo hizo que el Padre se sintiera complacido con él, habitar en él, y Jesús logró atraernos al Padre para reconciliarnos. No pierda la cabeza. No pierda la cabeza. Lo número 3 que el apóstol Pablo dice de Cristo es que en Cristo está el propósito. El propósito de Cristo era reconciliar, dice el apóstol Pablo, consigo todas las cosas. Reconciliar significa volver a un estado anterior de armonía. Volver a gozar del favor. Esta reconciliación es volver a conectar el cuerpo a la cabeza. Para mí, en la investigación para poder preparar este sermón, fue sumamente impactante. Si hay algún médico aquí, lo confirma. Para mí fue impactante recordar que existen diferentes cirugías seguras de trasplante de cualquier parte de nuestro cuerpo, excepto existe una cirugía segura que pueda reemplazar la cabeza. ¿Los médicos están conmigo? Ok. La ciencia ha podido descubrir cómo poder reemplazar un hígado, un riñón, un pulmón, un corazón, ¿verdad? El corazón. Te cambian los ojos de negrito a azulito, si tú lo quieres. Pero todavía no han podido lograr una cirugía segura para reemplazar la cabeza. Estaba leyendo uno que otro reporte muy escasos donde decían, sí, logramos un hombre de Rusia, le logramos reemplazar la cabeza por otro porque él quería tener un cuerpo más joven y lo logramos, pero no se sabe dónde está ese hombre. Así que es una evidencia, es una manera no confirmada de que pueda que exista el reemplazo de cabezas. Lo que sí la ciencia ha confirmado es, si ustedes pierden la cabeza, todavía no podemos sustituírtela por otra, pero de manera segura podemos confirmar, podemos afirmar, y ellos advierten, lo que te recomendamos es que no pierdas, no la pierdas, no la pierdas. Miren que yo recibí bullying por la mía, yo no la quiero perder. Miren que yo lloré mucho. Yo le pedí a Dios un milagro de niño. Amo un milagro, Señor, porque no quiere este caso. Pero después entendí
que cuando Dios me dijo, no hay forma de yo reemplazártela, porque si te la reemplazo, tú no vas a vivir. Entonces yo comencé a decir, no me la quite. No pierdas la cabeza. Y cuando yo entonces me puse a investigar qué beneficios trae la cabeza, entonces la cabeza le trae al cuerpo, le ayuda con los sentidos. Esa es la cabeza que tú tienes la mayoría de tus sentidos. El oído, los ojos, el olfato, la boca. Lo que significa que cuando tú pierdes la cabeza, tus sentidos se fueron a ti. Por eso es que el lobo come lo que sea que encuentre, porque sus sentidos se perdieron. Él no puede deducir lo que es comida buena y lo que es comida podrida. Cuando se pierde la cabeza, se pierden los sentidos. Cuando tú pierdes la cabeza, tus expresiones cambian. Pierdes tus expresiones y la información es específica, tus expresiones faciales. Wow. Cuando se pierde la cabeza, en algo bonito tú haces así. Y tú dices, tan bonito y no le gustó. No, es que su cabeza está perdida. Y él no puede deducir lo que es bueno, lo que es bonito, ni lo que es feo. Sus expresiones van a ser siempre contrarias a lo que él ve, a lo que él escucha, a lo que él huele, a lo que él gusta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No pierdas la cabeza, porque la cabeza ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio. Cuando uno se emborracha, lo primero que uno hace es que uno pierde la cabeza. ¿Ustedes han visto los borrachos? Yo conozco a un pato, es Rafaela, que él se siente como que es en la nube. No es que él perdió el equilibrio de la nada, es que su cabeza está perdida. No pierdas la cabeza, porque al perder la cabeza pierdes el equilibrio. No pierdas la cabeza, porque al perder la cabeza, tu estética y tu autoestima se pierden. Dios mío. Dios mío. El tipo que es drogadicto en el mundo se ve un desastre. Y él mismo se dice que eres una M. Ustedes saben, ¿verdad? Pero solamente cuando él recibe a Cristo en su corazón, el único que puede hacer que un drogadicto reciba un cambio, que dicen que esto es sobrenatural, que esto pasa los límites de la naturaleza, de la humanidad, es Cristo. ¿Saben qué? Yo he visto borrachos aceptar a Cristo y recibir una cabeza y tener entonces estética. El tipo entonces empieza a verse bien y su autoestima sube al nivel que le corresponde. Ya él no se siente una M, ahora se siente un hijo de Dios. ¿Alguien se identifica con eso? Cuando tú vienes a Cristo, tú recibes conexión o reconexión con la cabeza y por lo tanto tu estética y tu autoestima mejoran. No pierdas la cabeza, porque la cabeza mejora la circulación de la sangre. ¿Sí o no, médico? ¿Sí o no? La cabeza mejora la circulación de la sangre. ¿Cuál sangre? Escucha bien. Cristo te salvó. Cristo te reconcilió con el Padre. Y dice el texto, haciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y cuando tú te reconectas a la cabeza, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la sangre de Cristo comienza a circular en todo tu cuerpo. Y ahí es que aplica, ahí es que comienza a funcionar la sanidad, la liberación. Ay, 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 ay. Se aumenta la autoestima. Todo lo que tú pensabas que estaba mal para tu vida comienza a convertirse, comienza a obrar para tu bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te conectas a la cabeza, cuando se mejora la circulación de tu sangre, por eso es que la gente se pregunta todavía cómo es que la ciencia no puede hacer que un adicto a las drogas, por ponerlo como algo exagerado, un adicto a las drogas
Hogares Crea no puede curarlo, pero cuando acepta a Cristo, le asquea, le coge asco, no quiere saber de prender un cigarrillo, no quiere saber de una botella ni siquiera de vino. ¿Saben por qué? Porque él se reconectó a la cabeza y la cabeza mejoró la circulación de su sangre con la sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo corre por todo su cuerpo de manera que limpia, purifica, el cuerpo de ese que ha sido salvado. No pierda la cabeza, porque la cabeza es la que calma el estrés y la ansiedad. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. La cabeza es la que calma el estrés y la ansiedad. Tu cuerpo está estresado, es por tu cabeza. Tú tienes ansiedad, el problema está aislado en tu cabeza. Esto fue lo que el apóstol Pablo, lo que el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a entender. Volvamos al inicio. Pablo recibe informe. Pablo, ahí donde tú estás preso, la iglesia de Colosas está recibiendo ataques de unos filósofos que dicen que la cabeza que ellos tienen es demasiado sencilla. Ellos pueden tener una cabeza más complicada, una mejor cabeza. Y Pablo dice, si yo dejo que los falsos maestros se metan en la iglesia de Colosas, ellos van a perder la cabeza. Si pierden la cabeza, perderán los sentidos. Si pierden la cabeza, se van a expresar de manera diferente. Van a perder sus expresiones. Van a perder el equilibrio. Van a verse peor de lo que se van a ver en cualquier otro estado de su vida. Y van a tener su autoestima por el piso. Ay. Y el apóstol Pablo entonces dice, no pierdan la cabeza. La cabeza de ustedes es Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Esto era lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia de Colosas entendiera. Las complicaciones de las diferentes filosofías los llevarían a perder la verdadera cabeza. Y un cuerpo sin cabeza es un cuerpo sin sentido, sin equilibrio, sin autoestima, sin estética, sin circulación correcta de la sangre, con estrés y con ansiedad. No pierda la cabeza, porque la cabeza del cuerpo es Cristo. Tu dominio y autoridad están en Cristo. Tu personalidad está en Cristo. Tu propósito está en Cristo. No pierda la cabeza, porque Cristo no entra en crisis. Escucha bien. Dijeron que nos vamos a perder, que vamos a perder la cabeza a partir del 2030. La vamos a perder si perdemos a Cristo. Dios mío. Dios mío. Dijeron que nos vamos a poner locos por la situación que ocurrió en el 2020. A partir de ahí vamos a perder la cabeza. Vamos a perder matrimonios. Vamos a perder hogares. Vamos a perder hijos. Vamos a perder familias, seres queridos. Vamos a perder el trabajo. Vamos a perder nuestro estilo de vida. Se va a perder si perdemos a Cristo. Mientras tengamos a Cristo, dice el apóstol Pablo, no lo pierdan, porque Él es el principio. Él estuvo en el principio y estará en el final. Y cuando todo esto se acabe, seguirá existiendo Cristo. No pierdas la cabeza, porque Él es el primogénito. Y cuando tú te mueras por tu condición humana, como Cristo resucitó de entre los muertos, así tú vas a resucitar. My God, my God. Te digo algo. Me voy a meter en lo personal. Y si me meto a lo personal, dígame, predicador, te fuiste personal. Ok.
¿Están listos para decirme que me fui personal? Cuando tú escuchas estas palabras, usted sabe por qué usted no reacciona mejor. Porque usted no tiene esperanza. Usted es un cristiano sin esperanza. Cuando usted entra en una crisis aquí en la tierra, usted quiere perder la cabeza. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no tiene esperanza. Todavía nadie me ha dicho que me fui personal. ¿Quién me dijo? ¿Me fui personal? Ustedes quieren vivir. Es más, me voy a incluir. Predicador, me fui personal. Nosotros queremos vivir como que todo se acaba cuando todo se acaba aquí. Pero no tenemos esperanza. Me fui personal. Se me acabó la vida y voy a perder la cabeza porque se me fue el gas. Y el arroz estaba recién tapado. Y yo todavía no he cobrado. Apenas estamos a 20 hoy. O sea, acabé de cobrar y la próxima está muy lejos. Y se me acaba de ir el gas. Y queremos perder la cabeza con eso. Porque no tenemos esperanza. ¿Sabes? Estamos viviendo una fe sin esperanza. Y el que vive una fe sin esperanza, vive el hoy y se muere como hoy. ¿Alguien entendió eso? Que cuando se acaban 24 horas este día, usted se murió con este día. Ahora, el que vive una fe con esperanza sabe que aunque se le acabó el gas en la casa, recién tapado el arroz el día 20 del mes, acabado de usted de terminar de gastar el último peso de la quincena del 15 y todavía faltan 10, 11 días para el 30 o 31 cobrar. Usted tiene una esperanza asegurada. Ese plato me lo como hoy. ¿Hay alguien aquí? Así vive el que tiene una fe en esperanza. Porque tu fe, cuando tu fe tiene esperanza, tú no estás dando importancia a las cosas que tú estás viviendo aquí en la tierra. Porque tú sabes que aquí en la tierra tú eres un visitante. No. Tú eres un visitante. Todas las cosas que pueden ocurrirte para que afecten tu vida aquí en la tierra, tiene que afectar tu espíritu. Pero para que algo aquí en la tierra afecte tu espíritu, ¿sabes qué tiene que pasar? Que tiene que darle a la cabeza. Pero tu cabeza no es la física, tu cabeza es Cristo. Y si tú pierdes la cabeza, cualquier cosa te hará perder la cabeza. Si tú tienes cualquier cosa como cabeza, cualquier cosa puede quitarte la cabeza. Ay. Pero cuando tu cabeza es Cristo, no. Pero cuando tu cabeza es Cristo, vino el coronavirus y dijo que no iba a llevar a todos, pero la cabeza dijo. ¿Y sabe qué dijo la iglesia? Ay. Hay gente que le dijeron tiene 6 meses de vida, el cáncer está en etapa 3. Pero si la cabeza es Cristo y la cabeza hizo, ese cáncer no es terminal. ¿Sabe cómo reacciona el cuerpo? Ay. Usted tiene una deuda en el banco y te dijeron tiene 3 meses para vivir en esa casa y esa casa la vas a perder. Si tú estás conectado a la verdadera cabeza y esa cabeza hizo así, viene un año nuevo en la misma casa y sin deudas. Ay. Este matrimonio se acabó hoy. Recojo y me voy. Si tú estás conectado a la cabeza y esa cabeza hizo así, el matrimonio no se rompe. ¿Qué más te puedo decir? No pierdas la cabeza. Si la perdiste, lo perdiste todo. Lo que te va a llenar a ti no son las filosofías. Lo que te va a llenar a ti no son palabras huecas. ¿Saben por qué?
Porque las filosofías y las palabras huecas te hacen vivir sin esperanza. Yo voy a la iglesia todos los días, cada vez que hay culto, si hacen una reunión, yo hago esto, yo hago aquello, sí, pero ¿qué tan conectado a la cabeza tú estás? Pero ¿y por qué es que estamos viviendo los últimos tiempos? Ay, Dios mío, por ahí viene el sello de la bestia. Y la gente, los cristianos comienzan a sudar. Como que le están hablando del cuco a un niño de 3 años. Y dice, ay, Dios mío, se está acabando el mundo. El que vive desconectado de la cabeza, vive sin esperanza. Pero cuando tú estás conectado a la cabeza, te pueden decir que mañana se acaba el mundo. Y tú dices, yo estoy ready. Te pueden decir que tu vida concluye hoy a las 10 de la noche después que tú te acuestes, 1 hora después que te acuestes. Y tú dices, yo estoy ready. Vámonos. El problema es que nosotros estamos viviendo desconectados de la cabeza y por lo tanto sin esperanza. Sin esperanza. Preocupados por lo que pasó, preocupados por el hoy y preocupados por lo que va a venir. Sin esperanza. El apóstol Pablo dice, la razón por la que ustedes no pueden, no se dejen engañar y pierdan la cabeza, es porque la cabeza es Cristo y Él es la preeminencia. Es el principio y es primogénito. No pierdas la cabeza porque tu cabeza es Cristo. Y si tú pierdes la cabeza, tú no vas a tener personalidad. Y si pierdes la cabeza, no tendrás propósito. Esa infelicidad, esa insatisfacción que tú estás viviendo hoy, ese corre que tú estás viviendo hoy, es que las cosas están muy rápido. Y yo tengo que irme con las cosas que están muy rápido. Mentira del diablo. Las cosas buenas no tienen que ir rápido. Las cosas buenas se disfrutan. La vida se disfruta. Dice el apóstol Pablo, yo he sabido vivir en abundancia y en escasez. Yo he sabido vivir en pobreza y en riqueza. Yo he sabido vivir libre y preso. Yo he sabido contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sabe por qué? Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, 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 ay. Pero la gente quiere vivir sin poder. La gente quiere vivir diciendo Filipenses 4:13, todo por el Cristo que me fortalece. Vámonos, vámonos. Conéctate a la cabeza, porque si la pierdes, lo perdiste todo. Lo perdiste todo. Ajá. El que vive conectado a la cabeza sabe que van a venir los tiempos buenos, pero sabe que van a venir los malos. Y cuando llegan los buenos, dicen gracias Señor, porque el tiempo que tú has permitido es bueno. Cuando llegan los malos, hacen lo mismo y dicen gracias Señor, porque este tiempo que tú has permitido, aunque yo lo veo malo, tú harás que yo lo vea como algo bueno. Vas a sacar algo bueno de mí. Alguien se pone de pie, por favor. Alguien puede decir ahora, ayúdame. Alguien puede decir, ayúdame a tener una esperanza. Ayúdame a atravesar esta crisis. Ayúdame a que todas las cosas trabajen en mí para bien. Ayúdame a verte obrar a mi favor.